¿Alguna vez se han preguntado por qué? A pesar de sus esfuerzos. Esa cifra en el tensiómetro sigue siendo un dolor de cabeza. Podríamos pensar que el problema es solo la sal que añadimos directamente a la comida. ¿Verdad? Pero déjenme decirles. La verdad es mucho más sutil y, para muchos de ustedes, puede ser una revelación que les cambie la vida. La presión arterial alta no es solo un número. Es una carretera peligrosa hacia problemas de corazón, derrames cerebrales y una calidad de vida disminuida. Es esa preocupación constante, ese miedo a lo que vendrá. Lo que a menudo no nos cuentan es que hay ciertos tipos de sal, ocultos y disfrazados en nuestra dieta diaria, que son auténticos villanos silenciosos para nuestra salud cardiovascular. No me refiero solo a la sal de mesa común, me refiero a sales específicas que se camuflan y trabajan en las sombras para sabotear sus esfuerzos. Es hora de desvelar este secreto. En este video, vamos a desglosar 4 tipos de sal que podrían estar destruyendo su presión arterial sin que ustedes lo sepan. Y lo más importante, ¿cómo pueden identificarlos y evitarlos? Presten mucha atención a cada detalle, porque lo que está a punto de aprender no solo les ayudará a controlar su presión, sino que también les permitirá recuperar la tranquilidad y el bienestar que se merecen. Quédense conmigo hasta el final, porque voy a compartir algo que podría sorprenderles y cambiar radicalmente la forma en que ven su despensa y su alimentación. Hablemos entonces del primer tipo de sal que debemos aprender a identificar y, en lo posible, reducir drásticamente de nuestra dieta. Me refiero a la sal de mesa refinada. Esa sal blanca y fina que encontramos en casi todos los saleros de los restaurantes. La que compramos en el supermercado en grandes cantidades y la que hemos usado para cocinar toda la vida. ¿Qué tiene de malo? Si es sal, cierto, pues. La verdad es que la sal de mesa refinada, aunque nos parece inofensiva, es una versión altamente procesada del mineral. Durante su elaboración, esta sal es despojada de todos los minerales naturales que la acompañan, como el magnesio, el calcio y el potasio, que son esenciales para el equilibrio de nuestro cuerpo y, paradójicamente, para ayudar a regular la presión arterial. Lo que nos queda es prácticamente cloruro de sodio puro, a veces con algunos aditivos antiaglomerantes para que no se pegue en el salero, como el ferrocianuro de sodio o de potasio, yoduro de potasio o carbonato de calcio. Estos aditivos, aunque en pequeñas cantidades, no aportan nada bueno a nuestra salud y, al final del día, lo que estamos consumiendo es una versión empobrecida y químicamente tratada de un mineral que, en su estado natural, podría ser beneficioso. Imaginemos por un momento nuestro cuerpo como un jardín. Si regamos ese jardín con agua pura y nutrientes, las plantas crecerán fuertes y sanas. Pero si usamos agua a la que le han quitado todos los minerales esenciales y le han añadido productos químicos para que fluya mejor, ¿creen que el jardín florecerá igual? Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. La sal refinada, al ser principalmente solo cloruro de sodio, fuerza a nuestros riñones a trabajar horas extras para eliminar el exceso de sodio. Y esto, con el tiempo, puede llevar a una retención de líquidos y al aumento de la presión arterial. Piensen en todas las comidas caseras donde usamos esta sal al cocinar la pasta, al sazonar las verduras, al preparar un guiso, cada pizca suma. Y si solo estamos usando la versión refinada, estamos perdiendo la oportunidad de obtener los beneficios de otros minerales y, a la vez, estamos sobrecargando nuestro sistema con sodio sin los contrapesos naturales. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La primera y más sencilla acción es sustituir la sal de mesa refinada por alternativas más naturales. Una excelente opción es la sal marina sin refinar o la sal del Himalaya. Estas sales, aunque siguen siendo principalmente cloruro de sodio, conservan muchos de los minerales traza que se pierden en el proceso de refinamiento de la sal común. Hablamos de magnesio, potasio,
calcio y otros oligoelementos que trabajan en sinergia en nuestro cuerpo. No solo aportan un sabor más complejo a nuestras comidas, sino que también nos ofrecen un perfil nutricional mucho más rico. No se trata de añadir más sal, sino de elegir una sal de mejor calidad. Por ejemplo, al cocinar unas lentejas o un buen cocido, en lugar de echar una cucharadita de sal refinada, usen la misma cantidad de sal marina gruesa o sal del Himalaya. Notarán la diferencia en el sabor y, lo que es más importante, su cuerpo se lo agradecerá. Otra estrategia fundamental es acostumbrarnos a leer las etiquetas de los alimentos procesados. La sal refinada no solo está en nuestro salero, se esconde en una infinidad de productos que compramos ya elaborados. Pan, embutidos, quesos, comidas preparadas, salsas, caldos. La lista es interminable. Verán en las etiquetas ingredientes como sal, cloruro de sodio, sodio o incluso nombres más complejos que incluyen la palabra sodio. Ser conscientes de esto es el primer paso para tomar el control. Si un producto tiene un alto contenido de sodio por porción, o si la sal refinada es uno de los primeros ingredientes, es una señal de alerta. Esto nos lleva a pensar más en lo que comemos fuera de casa también. Muchos restaurantes utilizan sal refinada en abundancia para realzar el sabor. No tengan miedo de pedir que sus platos sean preparados con menos sal, o incluso que la sal se sirva aparte para que ustedes la controlen. Recuerden que el objetivo no es eliminar la sal por completo, ya que el sodio es un electrolito vital para muchas funciones corporales, como la transmisión nerviosa y la contracción muscular. El truco está en elegir la sal correcta y en moderar su consumo, especialmente de la sal refinada y de los productos que la contienen en exceso. Piensen en este cambio como una inversión a largo plazo en su salud. Es un pequeño ajuste que puede tener un impacto gigante en su bienestar y en el control de su presión arterial. Empiecen hoy mismo revisando su salero y los productos de su despensa. Sustituyan esa sal blanca y brillante por una opción más natural. Su corazón y sus arterias se lo agradecerán enormemente. Ahora que hemos desentrañado los misterios de la sal refinada y cómo impacta en nuestra salud, pasemos al siguiente tipo de sal que a menudo pasa desapercibido, pero que es igual de peligroso. El segundo tipo de sal que está saboteando silenciosamente su presión arterial se encuentra en los alimentos procesados. Y no me refiero solo a los platos precocinados obvios, sino a una cantidad sorprendente de productos que consumimos a diario, pensando que son inofensivos o incluso saludables. Esta es, quizás, la fuente más grande de sodio para la mayoría de las personas, y es mucho más insidiosa que la sal de mesa, porque a menudo ni siquiera somos conscientes de que la estamos consumiendo en grandes cantidades. ¿Alguna vez han pensado en la cantidad de sal que puede haber en una simple rebanada de pan de molde, o en ese trozo de queso que añaden a sus tostadas? ¿Y qué me dicen de los embutidos? Como el jamón cocido o el chorizo, que tanto nos gustan, la industria alimentaria utiliza la sal no solo para dar sabor, sino también como conservante, para prolongar la vida útil de los productos y para enmascarar otros sabores o mejorar la textura. Es un ingrediente secreto que está en casi todo. Pensemos en un día típico. Quizás desayunan unas tostadas con mermelada y un poco de embutido. El pan tiene sal. El embutido tiene mucha sal. Para la comida, a lo mejor calientan una sopa de sobre o un plato precocinado. Ambas opciones están cargadas de sodio. Y para la cena, tal vez unas pizzas congeladas o un sándwich con queso y más embutido. Sin darnos cuenta, estamos ingiriendo dosis masivas de sal a lo largo del día, mucho más de lo que nuestro cuerpo puede manejar, y todo ello sin haber tocado el salero. Esto es especialmente crítico para nosotros, las personas mayores de 60 años. A medida que envejecemos, nuestros riñones se vuelven menos eficientes para eliminar el exceso de sodio del cuerpo. Esto significa que cada gramo extra de sal que consumimos tiene un impacto más significativo en nuestra presión arterial y en nuestra retención de líquidos.
ese hinchazón en los tobillos al final del día. Esa sensación de pesadez. A menudo es el resultado del exceso de sodio en la dieta, y la mayor parte proviene de estos alimentos procesados. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de este enemigo invisible? La clave está en volverse un detective de etiquetas. No confíen en las promesas de bajo en grasa o rico en fibra si el contenido de sodio es disparatado. Busquen la sección de información nutricional en los envases. Presten atención al valor de sodio por porción y, más importante aún, al porcentaje de valor diario por cientos Weben. Si un alimento tiene más del 20% de sodio por porción, es una fuente alta de este mineral y debería consumirse con moderación. O mejor aún, evitarse. Un buen consejo es comparar diferentes marcas del mismo producto. Por ejemplo, si compran pan de molde, tomen 2 o 3 marcas y comparen el contenido de sodio. Se sorprenderán de las diferencias. A menudo, elegir la opción con menos sal no afecta significativamente el sabor, pero sí marca una gran diferencia para su salud. Más allá de leer etiquetas, la estrategia más efectiva es cocinar más en casa con ingredientes frescos. Cuando cocinamos, tenemos el control total sobre la cantidad y el tipo de sal que utilizamos. Podemos optar por sal marina sin refinar, como mencionamos antes, y además, podemos realzar el sabor de nuestras comidas con hierbas aromáticas, especias, zumo de limón, vinagre o ajo, en lugar de depender únicamente de la sal. Un filete de pescado al horno con hierbas provenzales y un chorrito de limón no necesita mucha sal para ser delicioso. Una ensalada de tomate y pepino con orégano y un buen aceite de oliva virgen extra es sabrosa y saludable, sin apenas sal añadida. Pensemos en ejemplos concretos que son muy comunes en la dieta española. Los caldos envasados, tanto de pollo como de verduras, son una trampa de sodio. En su lugar, es preferible hacer caldos caseros con huesos, verduras frescas y poca sal, los embutidos, como el chorizo, el salchichón, el lomo embuchado o el jamón serrano, son una delicia, pero su contenido de sal es altísimo debido al proceso de curación. Intenten consumirlos solo ocasionalmente y en pequeñas porciones. Lo mismo ocurre con los quesos curados. Son fantásticos, pero elijan variedades frescas con menos sodio, como el queso fresco, o usen los curados con mucha moderación. Otro punto a considerar son los condimentos y las salsas preparadas. El ketchup, la mostaza, las salsas de soja, los aderezos para ensaladas. Todos ellos suelen contener cantidades significativas de sodio. Opten por versiones bajas en sodio o, mejor aún, preparen sus propias salsas y aderezos en casa. Una vinagreta casera con aceite de oliva, vinagre, un poco de mostaza de Dijon sin sal añadida, y hierbas es infinitamente más saludable que cualquier aderezo comercial. El cambio no tiene que ser drástico de la noche a la mañana. Empiecen poco a poco. Si normalmente comen 3 porciones de alimentos procesados al día, intenten reducirlo a 1. Si usan un caldo envasado, pruébenlo con la mitad del sobre y completen con agua. O mejor aún, hagan el suyo propio. Cada pequeña decisión cuenta y suma a su favor. Recuerden, el verdadero poder para mejorar su salud está en sus manos, en las elecciones que hacen en la cocina y en el supermercado. Al reducir el consumo de sal oculta en alimentos procesados, estarán dando un paso gigantesco hacia un mejor control de su presión arterial y una vida más plena y con menos preocupaciones. Ahora que hemos desglosado el impacto de la sal refinada y la sal oculta en los alimentos procesados, avancemos hacia el tercer tipo de sal que podría estar pasando desapercibido en su dieta, pero que es igual de perjudicial para su presión arterial. El tercer tipo de sal que debemos tener en el punto de mira son los conservantes a base de sodio. Estos no son simplemente sal añadida para el sabor, sino compuestos específicos que contienen sodio y se utilizan para preservar los alimentos.
prevenir el crecimiento de bacterias o mejorar el color y la textura. Hablamos de sustancias como el nitrato de sodio, el nitrito de sodio, el benzoato de sodio, el glutamato monosódico conocido como MSG, y otros aditivos con la palabra sodio en su nombre. Estos conservantes son especialmente comunes en carnes procesadas, como embutidos, salchichas, bacon, jamón cocido, patés y comidas preparadas, pero también se encuentran en algunos productos enlatados, aperitivos y condimentos. Tomemos el nitrato y el nitrito de sodio. Por ejemplo, son fundamentales para curar carnes, dándoles ese color rosado característico y ayudando a prevenir el botulismo, una enfermedad grave. Sin embargo, cuando estos compuestos reaccionan con las proteínas de la carne a altas temperaturas, pueden formar nitrosaminas, que son sustancias potencialmente carcinogénicas, pero más allá de eso, el hecho de que contengan sodio contribuye directamente a la carga total de sodio que ingiere su cuerpo. Un sándwich de jamón serrano y chorizo, aunque delicioso, puede ser una bomba de sodio y estos conservantes. Si a esto le sumamos que muchos de estos productos se consumen regularmente, la acumulación es considerable. Pensemos en un desayuno típico para muchos, unas lonchas de bacon o jamón cocido. Quizás para la merienda, unos trozos de fuet o salchichón. Todo suma una cantidad alarmante de sodio que nuestro cuerpo tiene que procesar, el benzoato de sodio. Por otro lado, es un conservante que se usa comúnmente en bebidas carbonatadas, zumos de frutas, aderezos para ensaladas y alimentos ácidos. Su función principal es inhibir el crecimiento de moho, levaduras y bacterias. Aunque se considera seguro en pequeñas cantidades, sigue siendo una fuente de sodio. Si usted es de los que disfrutan de un refresco o un zumo envasado a diario, está añadiendo sodio a su dieta sin ser consciente de ello. Y luego está el glutamato monosódico, MSG. Aunque su función principal es potenciar el sabor. Se compone de sodio y ácido glutámico. Es muy común en comidas chinas, pero también se encuentra en caldos concentrados, sopas instantáneas, patatas fritas, salsas y muchos otros alimentos procesados para hacerlos más sabrosos y adictivos. El MSG puede causar en algunas personas lo que se conoce como síndrome del restaurante chino, con síntomas como dolor de cabeza, náuseas, debilidad y palpitaciones, y, por supuesto, contribuye significativamente a su ingesta total de sodio, elevando la presión arterial. La dificultad con estos conservantes es que no son tan obvios como la sal de mesa. No se sienten salados en la misma medida, porque su propósito es diferente. Aquí es donde la lectura atenta de las etiquetas vuelve a ser crucial. Busquen en la lista de ingredientes cualquier palabra que termine en sodio o que incluya nitrato, nitrito, benzoato o glutamato monosódico. Si ven estos nombres en los primeros lugares de la lista, significa que están presentes en cantidades significativas. La solución más efectiva para evitar estos conservantes a base de sodio es reducir drásticamente el consumo de alimentos ultraprocesados y carnes curadas o procesadas. Esto no significa que nunca puedan disfrutar de un buen jamón serrano, pero sí que debe ser un capricho ocasional, no un alimento de consumo diario. Sustituyan los embutidos por alternativas más saludables como pechuga de pavo o pollo sin procesar cocinada en casa, o pescado, en lugar de sopas de sobre. Hagan sus propias cremas y caldos con verduras frescas. Preparen sus propias comidas desde cero siempre que sea posible. Por ejemplo, en lugar de comprar carne adobada o sazonada, adóbenla ustedes en casa con especias naturales, ajo, cebolla, pimentón y hierbas aromáticas. De esta manera, controlan no solo la sal que añaden, sino también la ausencia de estos conservantes químicos. Para los amantes de los aperitivos, opten por opciones naturales como frutos secos sin sal, zanahorias baby,
pepino o fruta fresca en lugar de patatas fritas o snacks envasados. El cambio de hábitos no es fácil. Lo sé. Llevamos toda una vida con ciertas costumbres, y la comodidad de los alimentos procesados es innegable. Pero piensen en ello como una inversión en su futuro, en su independencia y en su calidad de vida. Cada vez que eligen un alimento fresco en lugar de uno procesado, están eligiendo salud y bienestar. Están reduciendo la carga sobre sus riñones y su sistema cardiovascular, permitiéndoles funcionar de manera más eficiente y con menos estrés. Al ser conscientes de la presencia de estos conservantes y tomar decisiones informadas en el supermercado y en la cocina, estarán dando un paso gigante para proteger su presión arterial y, en última instancia, disfrutar de una vida más larga y saludable. Y ahora, prepárense para el cuarto tipo de sal, porque es uno que, sorprendentemente, muchos consideran una alternativa saludable, pero que puede ser muy peligrosa si no se usa con precaución. Hemos hablado de la sal de mesa refinada, de la sal oculta en los alimentos procesados y de los conservantes a base de sodio. Ahora, llegamos al cuarto tipo de sal, que, para muchos, es una auténtica sorpresa y puede ser increíblemente peligrosa. Si no se usa con el conocimiento adecuado, me refiero a los sustitutos de la sal basados en cloruro de potasio. Seguramente los han visto en los supermercados, a menudo etiquetados como sal reducida en sodio o sal dietética. La premisa es atractiva, ofrecen un sabor salado similar, pero reemplazan una parte o la totalidad del cloruro de sodio con cloruro de potasio. Para alguien con presión arterial alta, esto podría parecer la solución perfecta. ¿Verdad? Menos sodio. Mismo sabor. Pero aquí está el peligro, especialmente para las personas mayores. Mientras que el sodio es esencial para el cuerpo, también lo es el potasio. El potasio ayuda a contrarrestar los efectos del sodio, favoreciendo la eliminación del exceso de líquidos y manteniendo un equilibrio saludable de electrolitos. Sin embargo, un exceso de potasio en el cuerpo, una condición conocida como hiperpotasemia, puede ser extremadamente peligroso. Y aquí es donde los sustitutos de la sal entran en juego, para la mayoría de las personas con riñones sanos. Un aumento moderado en la ingesta de potasio no es un problema, ya que los riñones son muy eficientes eliminando el exceso. Pero a medida que envejecemos, o si ya tenemos ciertas condiciones médicas, la capacidad de nuestros riñones para filtrar el potasio puede disminuir significativamente. Esto es especialmente cierto para las personas con enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva o aquellas que están tomando ciertos medicamentos. Y aquí viene la lista de medicamentos comunes que pueden elevar los niveles de potasio. 1. IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Medicamentos muy comunes para la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca, como el enalapril, lisinopril o ramipril. 2. ARA segunda, antagonistas de los receptores de angiotensina segunda. Otro grupo de medicamentos para la presión arterial y la insuficiencia cardíaca, como el losartán o el valsartán. 3. Diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona o el amilorida, que se recetan para diversas condiciones cardíacas y renales. 4. Antiinflamatorios no esteroides, AINES. Medicamentos como el ibuprofeno o el naproxeno, especialmente si se toman regularmente. 5. Algunos suplementos de potasio, que algunas personas toman sin supervisión médica. Si usted está tomando alguno de estos medicamentos, o si tiene alguna condición renal o cardíaca, el uso de sustitutos de la sal con cloruro de potasio podría llevar a un aumento peligroso de los niveles de potasio en su sangre. Los síntomas de la hiperpotasemia pueden ser sutiles al principio, como debilidad muscular, fatiga o náuseas. Pero si los niveles de potasio se elevan demasiado, puede provocar arritmias cardíacas graves, que son irregularidades en el ritmo del corazón,
y en casos extremos, pueden ser fatales. La clave aquí es la precaución y, sobre todo, la consulta médica. Antes de considerar el uso de cualquier sustituto de la sal, es absolutamente fundamental que hable con su médico o un nutricionista. Ellos podrán evaluar su función renal, revisar su lista de medicamentos y determinar si el cloruro de potasio es seguro para usted. No asuman que, porque algo se vende como una alternativa saludable, es universalmente beneficioso, en lugar de depender de sustitutos de la sal que pueden entrañar riesgos. Es mucho más seguro y efectivo centrarse en las estrategias que hemos mencionado antes, reducir la sal refinada, evitar los alimentos procesados y los conservantes a base de sodio. Utilicen hierbas frescas, especias, ajo, cebolla, zumo de limón y vinagre para realzar el sabor de sus comidas. Aprender a cocinar con menos sal es un proceso de adaptación para el paladar, pero créanme, es posible y gratificante. Después de un tiempo, sus papilas gustativas se reajustarán y encontrarán que los alimentos naturales tienen un sabor mucho más rico y satisfactorio por sí mismos. Por ejemplo, un pollo al horno con romero y limón, una paella hecha con un buen fumet casero y azafrán, o unas verduras salteadas con un toque de pimentón de la Vera. Estos platos son sabrosos por sí mismos, sin necesidad de grandes cantidades de sal o de sus sustitutos. El verdadero placer de comer está en la diversidad de sabores que la naturaleza nos ofrece, no en la cantidad de sal que añadimos. Recordemos lo que hemos aprendido hoy: la sal de mesa refinada, despojada de sus minerales. La sal oculta en la vasta mayoría de los alimentos procesados, desde el pan hasta los quesos y los embutidos. Los conservantes a base de sodio que se camuflan en las etiquetas y, sorprendentemente, los sustitutos de la sal con cloruro de potasio, que si bien son una opción para algunos, pueden ser peligrosos para quienes tienen problemas renales o toman ciertos medicamentos. El camino hacia una presión arterial saludable no es un sprint, sino un maratón. Cada pequeña elección que hacemos en nuestra alimentación cuenta. No se trata de eliminar la sal por completo de nuestra vida, porque el sodio es esencial, sino de ser conscientes, informados y selectivos sobre el tipo y la cantidad de sal que consumimos. El poder está en sus manos. Ustedes tienen la capacidad de leer esas etiquetas, de elegir alimentos frescos y de cocinar en casa, de hablar con su médico sobre las opciones más seguras. Pequeños cambios en su cocina y en sus hábitos de compra pueden traer grandes beneficios para su salud cardiovascular y para su bienestar general. Los invito a que pongan en práctica lo que han aprendido hoy. Revisen su despensa, hablen con su médico si están considerando usar sustitutos de la sal, y empiecen a experimentar con nuevas maneras de dar sabor a sus comidas sin depender tanto de la sal. Compartan sus propias experiencias o preguntas en los comentarios de abajo. Me encantaría leerlos y seguir esta conversación con ustedes. Y si este video les ha parecido útil y les ha aportado valor, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse más consejos prácticos y sencillos para vivir una vida plena y saludable a cualquier edad. Recuerden siempre, vivan su mejor vida en cada etapa.